El licenciado Óscar Heredia está con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Óscar, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un abrazo a Blanco y a toda Bolivia. Aquí estamos para compartir algunos criterios, ¿no?, que son necesarios, creo, poner en tapete. Ahora, Óscar, estos días estuve revisando con cuidado publicaciones que se han hecho conocer sobre los gastos que incurre el Estado boliviano, en este caso el gobierno central, en los pagos que se llevan adelante para las publicidades del gobierno, ¿no? Se ha hecho conocer que se estarían, desde el año 2010 hasta el pasado año 2018, se habrían gastado en el orden de 3.000 millones de bolivianos, suma que me parece hasta corta en este tema, pero tú escribías un artículo el pasado sábado en el periódico Página 7, donde hacías conocer precisamente estos datos que son importantes, cuyas repercusiones sí y no tienen, digamos, importancia en la sociedad boliviana. Sí, en realidad, mira, si analizamos el presupuesto aprobado recién, solo en el Ministerio de Comunicación, ¿no?, 150 millones el 2018 y para el 2019 500 millones de bolivianos. Pero no olvidemos que los ministerios también hacen propaganda por cada una de las actividades. No, pero tienen un presupuesto, ¿no? Pero muy poco. Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, tienen un recurso, ¿no? Sin embargo, creo que, como siempre, los datos no nos van a determinar de forma precisa, porque a veces el manejo de los montos, de los porcentajes, no son tan transparentes en cuanto a la información que tenemos respecto a este tema. Sin embargo, 3.000 millones significa una cantidad inmensa de dinero. Si nosotros utilizaríamos eso, en vez de estar publicitando las obras, lo que deberíamos estar haciendo es haciendo obras importantes. Hoy se habla de 49 hospitales, por ejemplo. Habría que preguntarnos cuántos están hechos de cuarto nivel. Pienso que todavía están en proceso. De tercer nivel también, ¿cierto? Y del segundo nivel no han avanzado una cantidad grande en esto. Yo creo que el recurso, ese recurso, en vez de estar utilizando para propaganda, para posicionar a un caudillo, para posicionar alguna obra, para proyectar a un ministro o para hacer propaganda y convencerse a la ciudadanía de que el 21F tiene otra connotación, etcétera, etcétera, creo que la propaganda, desde mi punto de vista, debería reflejar de forma mucho más administrada, mucho más eficiente los recursos y no estar publicitando todo, ¿cierto? Se ha transmitido partidos de fútbol, se transmite actividades, lógicamente, de repente, de entrega de obras, que desde mi punto de vista, solo al verlas las obras deberíamos nosotros estar tranquilos, el país, porque en mi criterio gastar plata para vender una imagen para reproducción del poder no me parece prudente, sino es lo mismo que cuando tú no tienes unos recursos en una familia, si no tienes muchos recursos, en vez de ir al cine, tu mamá utiliza de mejor manera, ¿cierto? ¿No es cierto? Utiliza, ¿sabes, hijito? Tenemos que comprar carne, tenemos que comprar arroz, tenemos que comprar papa, tenemos que comprarte ropita. Hoy que está en estos tiempos de inicio de clase hay que comprar uniforme, hay que comprar materiales, por lo tanto vamos a dejar de lado algunas cosas. Entonces, de esa manera deberíamos dejar de un lado la comunicación, la propaganda política a favor del gobierno y más bien utilizar en políticas públicas que vayan en beneficio, lógicamente, de la población, ¿no? Ahora hay un tema, ¿no? Habría que medir siempre en función de los resultados. ¿Okay? Se gasta una cantidad de consideración en el tema de la propaganda política, que bueno, muchos dicen, a Evo Morales se le ve hasta en la sopa, digamos, la foto de Evo Morales. Pero en todo caso, en función de resultados, es decir, no estaría cumpliendo una función que es precisamente posicionar de forma constante y de forma sostenida al presidente Morales. Pero notamos, por ejemplo, en las encuestas del pasado año, entre agosto, septiembre, octubre, es decir, el bajón ha sido terrible.
¿Esto se atribuye a un mal manejo de políticas comunicacionales? ¿Cómo le ves, Oscar? Yo creo que en realidad ya no es solamente manejo comunicacional. La gente hoy en día no solo se informa a partir de la televisión, de los periódicos, etcétera, sino a partir también de las redes sociales, ¿no? Ahí podemos pronunciarnos todos los ciudadanos. Algunos, lógicamente, utilizan mal las redes, tanto del oficialismo, gente afín al oficialismo y gente ciudadana común y corriente, y también de la oposición. Sin embargo, creo que los hechos que han marcado una agenda, en este caso, para que baje la imagen del actual gobierno, es el 21F, el tema de la defensa de la democracia. No tanto la entrega de pequeñas o grandes obras que beneficien no solo al país, sino también sacan un rédito para el gobierno. Por lo tanto, creo que la imagen del señor presidente, la imagen del gobierno como tal, en algunas encuestas nos demuestran que han bajado, ¿cierto? Creo que eso tiene que ver con el tema de la defensa de la democracia, y creo que los bolivianos nos gustan también vivir en democracia, ¿no? No tanto solo recibir obras, que al final, algunas, por ejemplo, el tema de la autopista, ¿no? La autopista ha durado mucho tiempo. 2 años y medio. Entonces, cuando uno ve que los resultados no son positivos en lo planificado, la gente se molesta. Hay molestia de los ciudadanos que viven en el Alto, o de la gente que trabaja en el Alto, de los transportistas. Teníamos que llegar en 45 minutos, casi 1 hora al Alto, entonces era todo un perjuicio, ¿no? Entonces creo que para mí la comunicación debería ser fundamentalmente precisando algunas políticas públicas que nos ayude a cambiar de mentalidad a los bolivianos, sobre educación, cultura, ese tipo de cosas, ¿no? que podrían darnos a nosotros una campaña comunicacional sobre educación, sobre prevención en salud, ese tipo de cosas que son mucho más productivas que ver un edificio que se ha gastado una cantidad inmensa y están entregando. Yo pienso que con un informe sencillo se podría decir, se ha hecho tal carretera, con esta carretera se va a obtener tal cosa y listo, ¿no? Y no estar todo el tiempo dándonos. En el tema de salud, por ejemplo, hay una propaganda para demeritar un movimiento. Entonces yo creo que nada se tiene que demeritar, lo que se tiene que hacer es mostrar las cosas, educar, formar, capacitar, y creo que para eso debería servir. Y además los medios de comunicación, el Ministerio de Comunicación debería estar al servicio no de un gobierno, sino del Estado boliviano, ¿no? Que eso es otra gran diferencia. Tema que decía que evidentemente se debería trabajar mucho en la etapa de prevención, en el tema de educación, de salud, de seguridad ciudadana. Claro, también. Fuertemente, pero este es el tema que nos preocupa. Enormes cantidades de dinero, es decir, en función siempre de las encuestas, Oscar, es decir, desde mi óptica, no estaría teniendo los resultados, es decir, esas políticas comunicacionales que se manejan desde el Ministerio de Comunicación no estarían cumpliendo el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, de seguir posesionando y de forma sostenida la imagen del presidente Morales, porque nos guste o no nos guste, el decir la imagen del presidente ha bajado sustancialmente, por lo menos hasta el mes de noviembre del año pasado. Sí, ahora yo creo que el jalón de orejas, o sea, aquí el jalón de orejas debería ser del propio presidente si es que no están cumpliendo en reposicionar la imagen de Don Evo. Sin embargo, habría que también ver la eficiencia en la utilización de esos recursos, o sea, tiene que haber una planificación, ¿cierto? Que haya todo recurso que se gaste en el Estado debería tener un resultado de acuerdo a lo planificado. Todo ministerio hace un POA, un plan operativo anual, hace un plan estratégico institucional, hay plan de gobierno, etcétera, que debería responder a ello. Yo creo que esa línea también tendría que estar en esas condiciones. Sin embargo, creo que comprar equipos, gastar en propaganda sin mucha planificación, creo incluso la gente que ve televisión, las personas que leemos el periódico,
nos cansamos de ver también repetitivamente lo mismo, entonces creo que el efecto no es el que están buscando el gobierno, pero tampoco es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Como te decía, la ciudadanía quiere una información precisa, transparente sobre lo que está ocurriendo y no tanto como propaganda y publicidad como lo hace cualquier una empresa privada, ¿no? Para poder vender su producto, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, algunas falencias. El tema de AGETIC, por ejemplo, que muy poco se conoce. No se ha trabajado con anticipación el tema de salud, por ejemplo, la inscripción de los nuevos ciudadanos para el Sistema Único de Salud, en el tema de AGETIC, la billetera móvil, etc. Hay mucho por trabajar, pero no se hace conocer con los detalles, ¿no? Mira, el tema del registro, yo hablaba con alguna gente y me decía que los registros en realidad no debería volverse a hacer en vista de que el municipio también tiene registrados a las gentes, ¿no? Entonces es un gasto insulso. Sin embargo, lo que falta en el gobierno es personas que conozcan de la temática, que tengan experiencia y que hayan trabajado bastante tiempo en este tipo de cosas, ¿no? O sea, contratar personas capaces que puedan cumplir con lo que uno mismo, como el gobierno mismo se ha trazado de acuerdo a un plan. Caso contrario, lógicamente el uso ineficiente de los recursos va a salir porque como la plata, como yo siempre digo, la plata de todos, lo que es de todos es de nadie, ¿no? Yo pongo un ejemplo que soy parte de Cotel, por ejemplo, ¿cierto? Muchos somos socios, pero no hacemos nada. Y quienes manejan Cotel son poca gente, ¿no? Y que no nos beneficia. Entonces, lo que es de todos es de nadie. Y es lo que pasa en el Estado. Además, Oscar, hablan de gente capaz, de gente conocedora del tema. Parece ser un pecado hablar en el gobierno central. Lo ha ocurrido, por ejemplo, en la Corte Suprema, la Corte Suprema Electoral, ¿cierto? Tribunal Supremo Electoral. Allá, por ejemplo, se retira gente, según Antonio Costas, gente de mucha valía, gente que ha costado su capacitación muchos millones de bolivianos. Entonces, parece ser un pecado acá hablar de gente capaz para que vaya a algunos lugares estratégicos que maneja el gobierno de don Evo Morales Haya. Estoy seguro que en muchos gobiernos también ha sucedido de que han metido a alguna gente afín al partido, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que los gobiernos deberían, si quieres ayudar a alguien, hombre adecuado, puesto adecuado, ¿cierto? Porque no puedes contratar a gente que no sabe. Yo creo que en este gobierno sí han dejado de lado a los profesionales, han dejado a personas con experiencia para poder introducir gente que es parte del partido, parte de la familia, parte del grupo de poder, sin experiencia, ¿no? Sin conocimiento, y eso es un gasto insulso en realidad. Pero además, retirar gente con mucha experiencia, con muchos años de trabajo, pero además trabajando hace tiempo ya en el Tribunal Supremo Electoral, significa una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, poner a una persona por otra persona, uno se capacita, en el propio trabajo se va capacitando, es una inversión de dinero. Entonces, el problema es que introduce gente que en realidad no sabemos qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, no se respeta al profesional, y lo que deberíamos más bien hoy es respetar al profesional. Bolivia gasta dinero en la educación, en la formación de educación superior, gasta. Y ese gasto debería convertirse en realidad una inversión en capital humano que permita aportar al desarrollo del país. Yo creo que otro gran problema que tiene este gobierno es básicamente que cuando uno da una opinión, ¿cierto?, una crítica constructiva, piensan que es algo que quiere hacer daño. O sea, no sabe de retroalimentación. Yo creo que los medios de comunicación, las personas que dan su opinión, dan su análisis, dan su criterio, deberían ser tomados en cuenta para poder redefinir una política pública. Nadie quiere el desastre de un país. Yo no creo que haya un loquito que quiera el desastre de Bolivia, por ejemplo, ¿cierto? Cada opinión que nosotros hacemos es para poder, desde un análisis desde nuestra perspectiva. Posiblemente ese ángulo no esté viendo el gobierno, posiblemente esté viendo el otro. Entonces, tendría que también tomar en cuenta el criterio, pero más aún buscar profesionales. Uno cuando entra a dirigir una institución, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está buscando? Que esa institución
tenga buenos resultados, ¿verdad? Uno entra al gobierno para que tenga buenos resultados, la sociedad tenga calidad de vida, desarrollo, mejores cosas, etcétera, etcétera. Para eso entra a gobernar, para el bien común. Se habla de la distribución de la riqueza, entonces hay que hacer bien la redistribución de la riqueza, porque caso contrario no tiene sentido. Pero parece que ellos piensan en otra lógica, ¿no? En más bien beneficiar al entorno del gobierno y olvidarse de la población. No se olvide que la población hoy en Bolivia son 11 millones de bolivianos, ¿cierto? Entonces habría que tomar en cuenta todavía eso. Pero eso es lo que no ocurre en nuestro país. Obviamente una persona profesional, académica, con los conocimientos, además de su experiencia, es decir, va a una institución, el objetivo fundamental es encontrar resultados positivos. Que la institución, si está bien, esté mucho mejor. Si está mucho mejor, que esté excelente, ¿verdad? Entonces uno va buscando todo aquello, pero eso es lo que menos ha ocurrido en el gobierno de don Evo Morales Ayma. Por ejemplo, en el tema de, muy cortito, en el tema de Amitex, después se volvió a Anetex, no sé qué cosas más, y luego la pérdida ha sido de cuantiosas sumas de dinero. Claro, incluso han inyectado dinero para que la empresa pueda resurgir, sin embargo no ha pasado nada. Entonces, por eso digo, el dinero de todos es de nadie, ¿no? Entonces el problema es que los gobiernos en los diferentes niveles no utilizan eficientemente los recursos, no cumplen con lo planificado o no han planificado. Tengo algunos colegas con los cuales discutimos y me dice que nunca el gobierno ha hecho una planificación seria, objetiva, en función de su propia propuesta electoral y de su propio plan 2025. Siempre una cosa son ideas y otra cosa una planificación seria para ir cumpliendo con cada una de las etapas las acciones que uno ha determinado. Los cursos de acciones que uno determina deberían ser cumplidos y utilizar bienes, porque cuando uno define cursos de acción, al mismo tiempo define asignación de recursos, ¿no? Al definir un resultado, un objetivo, se plantea un objetivo, al cumplir ese objetivo deberíamos tener un buen resultado, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno no toma en cuenta eso, ¿no? ¿Cierto? Se pierde en una visión del gobierno, o sea, el tema de manejar un país es muy grande, ¿no? Y para eso necesitamos gente que sea estadista, o sea, que entienda de políticas públicas, pero de políticas públicas bien planificadas, tomando en cuenta los criterios de los distintos actores de la sociedad, ¿no? Son temas que realmente preocupan, Oscar, gastos que se hacen conocer que son de consideración. Si por ahora estamos hablando, me parece corto el hablar de 3.000 millones de bolivianos en este gasto, ¿cuántos aceleradores lineales podríamos haber comprado? Claro, podríamos haber equipado hospitales, podríamos haber comprado medicamentos, podríamos haber comprado tecnología, ¿no? Desarrollar sistemas que nos permitan una mejor atención, porque de eso se trata. Entonces, lo que en algún momento también habíamos hablado, no estamos hablando de a ojo de buen cubero. Hay estudios internacionales que dicen que la ineficiencia en Bolivia es del 6.3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Uno es la transferencia irregular de dinero, que es manejo de la corrupción, ¿cierto? El otro es la compra de equipos, las compras en el Estado que no cumplen con los requisitos, y el otro es el gasto que se hace en la contratación de personal. Hoy en día también hay consultores que se contratan para hacer un proyecto y en realidad no sabemos lo que está haciendo. Lo que necesitamos es transparencia en este tema de informaciones, ¿no? Ahora, el tema de transparencia, Oscar, es decir, tiene muchas dificultades, ¿no? Porque con esto de la economía del siglo XXI, con esto del Foro de Sao Paulo, es decir, se trató, digamos, de buscar una economía de Estado donde simplemente de 9.000 empleados se ha subido a 400.000 empleados, servidores públicos, pero aquello entiendo que no ha sido la solución, ni va a ser la solución tampoco. El problema no es contratar gente, el problema es contratar buena gente, con buena experiencia, con conocimiento, para que haga sus tareas eficientes. Cuando se decía que el Estado es mal administrador, yo tenía mis criterios respecto. El Estado como tal no es un mal administrador. ¿Quiénes son los malos administradores? Son los gestores públicos, ¿cierto? Empezando de la alta jerarquía hasta el último empleado de la burocracia. Esos son la gente que hace
la gestión operativa, ejecutiva, de la alta dirección, esa gente. Entonces lo que necesitamos en realidad en cualquier país son personas capaces de dirigir un país con una visión a largo plazo, planificación corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que necesitamos. Caso contrario, todo lo que se haga va a ser a la quete, ¿no? Entonces hay resultados que no tienen, en realidad hay resultados que no eran los esperados. Últimamente en Tarija veíamos unas inversiones grandes en infraestructura que en realidad no ha pasado nada, están abandonadas, ¿no? Entonces hay cosas que no se han dado cuenta, que la prioridad, primero para cualquier planificación, para cualquier cosa, hay que priorizar qué es lo que vamos a hacer primero, segundo, tercero y cuarto. Y hay que ver dentro de esa priorización la pertinencia, si es el momento oportuno o no es el momento oportuno, si esa es la demanda o no es la demanda de la sociedad. Caso contrario, vamos a seguir siendo ineficientes, y la ineficiencia se está llevando una cantidad inmensa de dinero. 6% de 40.000, imagínate lo que es, ¿cierto? 2.400 millones de dólares al bombo, ¿cierto? Porque eso no ha redituado en nada al país, ¿no? Bueno, pero acá hay también otro tema, ¿no? Cuando no hay la gente capaz, se convierte, digamos, en errores que muchas veces son no subsanables. Es el caso del doble aguinaldo, ¿no? Hasta hoy no se puede solucionar la fisura que tiene entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno, ¿verdad? El tema de inventar la billetera móvil o el pago en especie hasta finales de marzo. Es decir, hoy se tiene dificultades. Creemos que todo esto se atribuye a la falta de planificación que mencionaba Oscar, a la falta de criterio y a la falta de, creemos yo, de la veracidad de los datos, porque el hecho de encontrar fisuras en una proyección, en un decreto supremo, es decir, pareciera que ha habido muchos errores en el camino. Claro, el concepto de meterle nomás, no solamente en los temas de lo jurídico, sino de la realidad objetiva. Entonces, si uno no planifica, dice, métele nomás, ¿no? Cualquiera sea el resultado. Cuando no tienes un objetivo claro, cualquiera sea el resultado está bien, entre comillas, porque no hay un rumbo a donde llegar. El tema es la planificación. Por ejemplo, en el seguro universal, ¿cierto? Yo pienso que solo con la inscripción no se puede hacer nada. Solo con lo que haber construido 3.000 y pico centros médicos no se puede hacer nada. Se tiene que tener todo establecido, como cuando uno contrata, pues compra una casa, llave en mano, quiere decir que tiene todo, ¿no ves? Una vez que usted tenga planificado, tiene que venir el control, que es un hecho de administración de empresas, ¿no es cierto? Viene de este Taylor, este Fayol, etcétera, etcétera, este tipo de temas que es importante. Ahora, en las universidades, por las experiencias, se habla de estos temas con seguridad. Y quien nos los va a comentar precisamente es Oscar, porque el trabajo en las universidades es importante, pero lo que sucede es de que cuando uno egresa de una carrera, es profesional, normalmente hay un jefe, hay una dirección de carrera, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, estos son temas que habría que considerarlos y con mucho cuidado, ¿no? No, en realidad el señor tiene toda la razón. Empezaremos por lo primero que ha mencionado, la contratación de personas, ¿cierto? En realidad, si vemos un sistema productivo, el recurso humano es lo más importante. Por eso en algún momento la universidad ha reclamado de que somos una institución estratégica, porque somos los formadores del capital humano que va a permitir la productividad y la competitividad en una empresa o en un país. Entonces, yo pienso que el señor tiene razón en el tema de la transparencia y de la obtención de resultados a partir de una buena gestión. Y tú lo decías, planificación, organización, dirección y control son los elementos básicos de la administración que deben ser utilizados para el modelo de cualquier institución, ¿no? Dentro de la universidad yo creo que el señor ha tocado un tema importante. Lo que hay que tener es un nuevo modelo académico que nos permita también ser sostenido a partir de un modelo de gestión institucional que logre interactuar con la realidad. La universidad debería confrontar ideas para generar conocimientos, ¿cierto? Y esas ideas deberían ser también absorbidas de la realidad
de la sociedad, compartir con los actores sociales para tener un insumo y poder plantear políticas públicas para que sean políticas públicas en base de una investigación y hagamos propuestas al gobierno, ¿no? Ahora, al interior de la universidad, estoy seguro, nosotros ya hemos explicado muchas veces que hay deficiencias en la gestión, ¿verdad? Se falta transparencia, falta eficiencia, nos falta capacitar a la burocracia, debemos contratar personas y profesionales altamente calificados porque somos los formadores del capital humano en este país y hay que hacer grandes transformaciones y el señor con su lectura me parece importante y no solo habla de la universidad sino también del Estado, ¿no? El Estado tiene que contratar personas formadas, pero buenas personas. Ahora, el tema no solo se trata de profesionales, sino hoy estamos viendo en salud gente profesional que tenga don de gente, se dice, ¿no? Calidad de gente. Pero aquí también tendríamos que analizar el tema de la educación inicial, primaria y secundaria tiene deficiencias. Hoy en día la gente, los estudiantes, si tú te aplazas, no te aplazas en realidad, ¿no? Entonces no tienes mucha exigencia, lo que tendríamos que es también hacer una reformulación tanto en la educación inicial, primaria y secundaria, como también hacer un gran cambio en las universidades públicas, como también en las privadas, ¿no? En este aspecto, Oscar, ya para terminar, ¿no hay una especie de contradicción? Por ejemplo, viendo, es decir, en un análisis así muy chiquitito, muy cortito, ¿qué pasa, por ejemplo, con el gobierno de Jair Bolsonaro, donde dijo todos aquellos que tengan ideas rojas se tienen que ir del gobierno? Y por A por B son gente que estaba bastante preparada. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? Claro, eso ya es una masacre blanca, ¿no? Pero yo creo que la posición de Bolsonaro, como cualquier otra posición extrema, ¿no? O sea, el extremismo ideológico nos deja de lado a las personas. Yo creo que en este país ya tienen que empezar, o en el mundo entero tenemos que dejar de, primero, odiar a la izquierda o odiar a la derecha, ¿cierto? Primero hay que reconocernos como bolivianos capaces de aportar. Por eso te digo, si hay un profesional de una posición ideológica X o Z, pero es bueno, hay que darle su reconocimiento, ¿cierto? Porque así vamos a empezar, porque yo he sentido en lo personal también a veces la ira, el rencor, la insatisfacción de alguna persona que te tilda de algo, y al tildarte de algo, lógicamente no lo hace de forma constructiva, sino más bien destructiva, ¿no? Con ira, con rabia, y yo creo que eso tiene que empezar a cambiar. Lo que necesitamos es un capital humano formado, pero también tenemos que empezar a formar seres humanos, ¿cierto? Personas que sean capaces de entender la necesidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? La ideología no debe dejar de lado del reconocimiento de profesionales de alto nivel. La ideología no debería ser de separarnos, debería ser más bien una confrontación que nos permita acercarnos y sacar un resultado, una propuesta, porque caso contrario, barres con unos por un lado, barres con el otro. Yo creo que la transición de cualquier gobierno debería ser el reconocimiento de las capacidades, de las aptitudes, de las competencias, ¿no? Y de la construcción de un buen ser humano, de una buena persona en el ejercicio de la función pública y como también de la función privada, ¿no? Caso contrario, vamos a generar rencor. La gente que sacas, tienes problemas, pero lógicamente, si esa gente no cumple con los requisitos, si esa gente no es transparente, no es honesta, es otra cosa, ¿cierto? No podemos fomentar la corrupción, no podemos fomentar la desinstitucionalización, sino debemos buscar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la competitividad de esa gente, ¿no? Yo pienso así.